Hola, en los próximos minutos vamos a revisar algunos aspectos prácticos del abordaje del paciente con queja cognitiva. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Si bien a veces son pocas las oportunidades que tenemos sobre tomar acciones que cambien el rumbo, sobre todo en las enfermedades degenerativas, que son las más prevalentes, pero el diagnóstico temprano se promueve desde algunos puntos de vista que podemos comentar. Para planear el futuro o las actividades, cómo va a desarrollarse de ahí en más, para tener acceso a la información de oportunidades, qué se puede, qué no se puede hacer, cómo va a seguir el problema, para recibir el consejo que necesite desde lo legal y desde la salud, para tener apoyo familiar y del entorno y para adaptarse a esta circunstancia que va a ir apareciendo y creciendo con el tiempo, o finalmente para expresar los deseos del paciente en un futuro. El deterioro cognitivo mínimo o leve se refiere a aquel que presenta cambios cognitivos que afectan dominios, uno al menos, pero no afectan las actividades de la vida diaria. Vamos a tener dos grupos que están definidos como el que predomina lo amnésico y aquel que no predomina lo amnésico, o sea, tipo amnésico y tipo no amnésico. Algunos datos epidemiológicos, fíjense que son muy variables, ya que puede variar entre el 3 al 22% en personas mayores de 65 años, pero el dato importante es que según estudios actuales hay un alto porcentaje que puede revertirse, sobre todo en aquellos que tienen algunos marcadores o en los cuales se puede hacer una intervención farmacológica cognitivo-conductual, sobre todo aquellos pacientes que están asociados a depresión, aquellos que pueden tener alteración volumétrica hipocampal, en la que tiene solamente un dominio afectado, aquellos que son producidos por el exceso de medicamentos o aquellos que tienen un rendimiento cognitivo alto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un deterioro cognitivo? Bueno, la edad, el marcador apolipoproteína E positivo, sexo masculino, el antecedente familiar, los factores de riesgo cardiovasculares y otros como la EPOC, la depresión o la diabetes, o así como algunos factores que tienen que ver con el estilo de vida. ¿Cuáles son los dominios cognitivos que nosotros podemos explorar en un interrogatorio, que nos puede tomar unos minutos, o aquellos que son explorados con la evaluación neurocognitiva? La memoria, atención, función ejecutiva, lenguaje, conducta, comportamiento, funciones visoespaciales o hipraxias gnosias. Es importante que tengamos algún aspecto y discutamos con el docente cada uno de estos dominios, cómo lo podemos evaluar. Muy importante tener en cuenta, y hablamos de la reversibilidad en algunos casos, sobre todo en estadios iniciales, de algún síndrome de deterioro cognitivo leve, ya que parte de la rutina médica implica evaluar circunstancias que son tanto factores de riesgo como causales, lo que se denominaba las demencias tratables o las demencias sintomáticas como expresión de la causa secundaria de otro problema, por ejemplo, la polifarmacia, la hipotensión ortostática, la depresión, el hipotiroidismo, deficiencias vitamínicas nutricionales, trastornos metabólicos, deshidratación, limitación sensorial, como los pacientes sordos o con visión disminuida, la EPOC, que puede generar cambios conductuales en el paciente, fibrilación auricular, que puede estar embolizando, una hidrocefalia presor normal, que es inusual, o alguna infección crónica como causa de esto. El tratamiento o el abordaje del deterioro cognitivo leve es tratar lo que sea tratable. Recién mencionamos múltiples causas, muchas son o casi todas son tratables. Optimizar los cuidados clínicos y no tiene una instancia de tratamiento farmacológico. Los pacientes con deterioro cognitivo leve no tienen indicado anticolinesterásicos o memantina. Esto es un concepto clave que debe ser discutido o debería ser discutido con su docente de neurología, porque no hay prevención farmacológica para esto. Sin duda, las medidas no farmacológicas, una de las preferidas es la actividad física, ya que va a reducir hasta el 38% en el riesgo de desarrollar el deterioro cognitivo leve.
Actualmente se habla de modelos predictivos para desarrollar una demencia, dentro de lo cual lo importante es identificar los factores de riesgo y modificarlos. Hay algunos marcadores que son indicadores que hacen que un sujeto tenga mayor probabilidad, por eso se lo llama modelo predictivo. Y esto se refiere a la atrofia medial del lóbulo temporal, hipometabolismo en el PET, un scan positivo para amiloide, o marcadores en el líquido cefalorraquídeo como la proteína tau y A-beta-lipoproteína 42. Es muy importante tener en cuenta que el deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Alzheimer va a marcar ciertos grupos evolutivos. El paciente, no implica tener un deterioro cognitivo leve hacer sí o sí una demencia. Es un factor de riesgo solamente. Entonces, si tenemos un paciente en el cual o los pacientes a través de la evolución de la enfermedad de Alzheimer podemos establecer tres estadios. El preclínico, en el cual el paciente tiene un funcionamiento normal pero tiene marcadores positivos, y ese grupo que tiene determinada hacer la enfermedad va a seguir con un deterioro cognitivo moderado con marcadores positivos que se va a transformar en demencia más adelante. El deterioro neurocognitivo se lo llama level, que es el deterioro cognitivo mínimo, o más severo, que es el término que se utiliza para establecer una demencia o para determinar una demencia. ¿Cuál va a ser la evaluación clínica que uno puede tener en cuenta para la sospecha del deterioro cognitivo leve? Bueno, uno tiene que averiguar sobre los cambios de la persona, de su vida personal, de su ambiente personal, el tipo de cambio, qué dominios son los que uno con el interrogatorio puede evaluar afectado, hacer algún test de screening como el MoCA o el Mini-Mental, interrogar sobre el funcionamiento diario. Bueno, y vamos a establecer con todos estos elementos que llevan un tiempo de conversación con el paciente y tener en claro cómo lo vamos a ir evaluando a un síndrome clínico que es el deterioro cognitivo moderado o síndrome demencial. En algunos casos podremos establecer con mayor precisión o más cercanía la etiología y ponerle un nombre particular si es degenerativa, multiinfarto o mixta. Entonces, ante la queja cognitiva del paciente, si vemos que los aspectos de los dominios cognitivos involucrados exceden lo normal para la edad, no es una demencia, no le afecta el funcionamiento en la vida diaria, por lo tanto vamos a establecer que es un deterioro cognitivo leve y vamos a ver si la memoria está afectada o no. Si está afectada, vamos a tener un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico y puede ser solamente la memoria afectada o puede afectarse la memoria y otros dominios. Pero si es no amnésico, puede tener un solo dominio o varios. De ahí catalogamos el deterioro cognitivo leve. Y uno podría incorporar, de acuerdo al seguimiento, que no es un elemento, es un elemento de discusión en la clínica práctica, incorporar un marcador de factor de riesgo de esta enfermedad. Muy importante para conocer dónde y cuándo podemos intervenir, ya que la demencia se conocen factores de riesgo asociados, como la depresión, la ansiedad, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad vascular, la diabetes o el comienzo y la presentación de síntomas cognitivos, afectivos y conductuales en un momento después de los 50 años. Para tener en cuenta, la asociación de factores de riesgo y demencia también tiene que ver con la polifarmacia, que es un factor de riesgo. Hay una asociación positiva entre el número de fármacos prescriptos a un paciente y la demencia posterior, y sobre todo los antipsicóticos y antidepresivos. En este slide, ya terminando, podemos ver la lista de factores de riesgo establecidos para desarrollar una demencia eventualmente. Índice de masa corporal, cigarrillo, depresión, enfermedad coronaria, hipertensión, dislipemia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, diabetes y factores inflamatorios o el consumo de estatina. Todo esto tiene que ver
con la disponibilidad y con el estudio de cada uno de los casos. Y simplemente para terminar, vamos a ver que hay varias escalas, ahí son numerosas las escalas de screening, yo le pongo una acá que se llama SLUMS, que está en español, como para que ustedes vean cuál es un interrogatorio dirigido para pesquisar algunos aspectos de lo cognitivo. Tenemos esta, tenemos el MoCA y tenemos el Mini Mental Test, para mencionarles solamente las que son de uso más común y pueden verla ustedes o discutirlo con su docente. Hasta luego.